Él es Jonathan Nolan, escritor, director y guionista. Y quizás su apellido ya te suena. Su hermano es Christopher Nolan. Junto a él ha coescrito algunas de las películas más aclamadas por la crítica, como Memento del año 2000, The Prestige en el 2006 o Batman el Caballero de la Noche, recordada tanto por su compleja narrativa como por la inolvidable interpretación de Heath Ledger como el Joker. Pero lo interesante es que la dirección de Jonathan Nolan es solo uno de los factores que hicieron que Fallout, la serie estrenada en Amazon, sea una obra sorprendente. Y digo sorprendente porque, contra todo pronóstico, logró algo que pocas adaptaciones de videojuego consiguen: ser realmente bueno. Hoy vamos a analizar qué hace que, incluso si nunca has jugado Fallout, te sientas atrapado por su ambientación, sus creadores, sus orígenes y los pequeños milagros que lograron que no fuera simplemente otra adaptación fallida. Fallout no nació como una gran franquicia, ni un proyecto multimillonario, ni una apuesta segura. Comenzó como una idea pequeña en Interplay, desarrollada por un grupo de personas pequeñas que querían hacer algo distinto a los RPG tradicionales de los años 90. En el centro de esa idea estaba Tim Kaine, programador de formación, obsesionado con los sistemas complejos y la lógica interna de los mundos que construía. Comenzó a trabajar en el proyecto en 1994. Durante meses, incluso años, avanzó en solitario, desarrollando las bases de lo que más tarde sería el primer Fallout. Desde el inicio tuvo claro algo: no quería un juego basado en reflejos, sino en decisiones. La intención original era usar el sistema de rol GURPS, pero al perder la licencia tuvo que diseñar uno propio. Lo que parecía un obstáculo terminó definiendo la identidad del juego. Así nació Special, el sistema que estructura las habilidades del personaje y que convirtió cada partida en una experiencia distinta. Más que estadísticas, era una forma de obligarte a asumir consecuencias. Pero un mundo no se sostiene solo con reglas y números. Necesita imagen, necesita atmósfera. Ahí es donde entra Leonard Boyarsky. Su visión artística fue la que le dio a Fallout ese tono retrofuturista tan incómodo. Una estética anclada en el optimismo nuclear de los años 50. Mezclada con la devastación total. Robots sonrientes, propaganda patriótica, electrodomésticos cromados, todo congelado en una versión idealizada del futuro que nunca llegó. En Fallout, el progreso tecnológico no sigue en nuestra línea temporal, se queda atrapado en una fantasía nuclear de la Guerra Fría. Ese contraste, la sonrisa publicitaria en medio del desierto radioactivo, es lo que hace que el mundo resulte tan inquietante. Junto a él, Jason Anderson ayudó a consolidar esa identidad visual y narrativa. No se trataba solo de mostrar ruinas, sino de darles contexto. El mundo debía sentirse vivido, absurdo, cruel y a veces, irónicamente, gracioso. Mientras otros juegos postapocalípticos hablaban de heroísmo y supervivencia épica, Fallout hablaba de lo que ocurre después del desastre, de las decisiones que tomaron otros y de las que ahora te toca a ti. Y detrás de todo esto estaba Brian Fargo, fundador de Interplay. Fue quien dio luz verde al proyecto cuando todavía era una apuesta arriesgada. Lo protegió dentro del estudio y apoyó su desarrollo incluso cuando no parecía una fórmula comercial evidente. Incluso el nombre Fallout surgió bajo su impulso. Sin Fargo, es probable que el juego haya sido otro RPG más de la época. Con él se convirtió en algo diferente, un poco más oscuro, más incómodo y menos complaciente. Si el mundo de Fallout resulta extraño, no es casualidad. Es una ambientación que mezcla elementos que normalmente no funcionan juntos: humor y tragedia, optimismo, devastación, estética colorida, violencia extrema. En la mayoría de historias posapocalípticas todo es gris, serio, oscuro. Fallout toma el camino contrario. Mantiene música alegre de los años 40 y 50 mientras el jugador camina por un desierto radiactivo. Presenta robots educados y caricaturescos en medio de ciudades destruidas. Introduce sátira y burlas incluso cuando el contexto es brutal. Esa combinación viene directamente de las decisiones creativas del equipo original. Una de las influencias más evidentes es Mad Max. El desierto, la escasez de recursos, las facciones violentas y la ley del más fuerte. De ahí viene la parte cruda del universo, la supervivencia constante y el colapso total de la civilización. Pero esa no es la única capa. Sobre esa base se construyó una estética retrofuturista muy marcada: tecnología nuclear como solución universal, robots domésticos, autos atómicos,
propaganda optimista y una cultura que nunca abandonó la visión idealizada de mediados del siglo XX. Todo eso combinado con el miedo constante a la Guerra Fría y a la aniquilación nuclear. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes del universo, la divergencia histórica. En Fallout, la línea temporal se separa de la nuestra después de la Segunda Guerra Mundial, mientras en nuestra realidad el transistor y la informática digital transformaron el planeta. En su universo, el desarrollo se concentró principalmente en la energía nuclear y la robótica. La cultura quedó anclada en esa estética optimista del pasado, incluso cuando el calendario avanzó hasta 2077. El resultado es un futuro tecnológicamente avanzado, pero visualmente detenido en otra época. Un 2077 que parece construido bajo reglas distintas. Y cuando finalmente ocurre la Gran Guerra, no se siente como un simple recurso narrativo. Es la consecuencia lógica de décadas de tensión geopolítica, dependencia energética y confianza excesiva en el poder tecnológico. Por eso en Fallout, el personaje principal no es el protagonista que controlas. Es el mundo, un mundo enriquecido por múltiples influencias, referencias culturales y decisiones creativas que le dieron coherencia propia, un universo con reglas claras, identidad visual definida y una lógica interna que lo sostiene. No es solo un escenario donde ocurren cosas, es un sistema vivo que condiciona cada historia que se cuenta dentro de él. Y esa solidez es lo que años después la serie pudiera adaptarlo sin perder su esencia. Porque cuando el mundo es tan bien construido, no depende de un solo personaje para funcionar, tiene vida propia. Nolan no llegó como un ejecutivo buscando una propiedad intelectual popular. Llegó como alguien que había jugado muchísimo la tercera entrega de Fallout. El humor incómodo, la mezcla de violencia y sátira. Entendía que el mundo era más importante que cualquier misión principal. Cuando Nolan y Todd Howard se conocieron, la conexión fue inmediata. Ambos compartían una visión similar. La adaptación no debía copiar un juego concreto, sino respetar el universo y expandirlo con una historia original. No querían rehacer escenas icónicas. Querían crear algo nuevo que pudiera existir dentro del canon. Durante años, la idea de adaptar Fallout estuvo sobre la mesa, pero Todd Howard, director creativo de Bethesda y una de las figuras más importantes de la franquicia, fue siempre muy cuidadoso. No quería una adaptación apresurada ni una película que simplificara el universo a 2 horas de explosiones y referencias para fans. Había propuestas, hubo acercamientos, pero la mayoría no convencía. El punto de inflexión ocurrió cuando Jonathan Nolan entró en escena. Howard ha explicado en entrevistas que lo que le dio confianza fue precisamente eso. Nolan comprendía el tono. Comprendía que Fallout no es solo un mundo postnuclear, sino una sátira con identidad propia. Y también entendía que intentar complacer a todos los fans replicando exactamente lo que ya conocen sería un error. De hecho, Nolan ha mencionado algo clave sobre este proceso. Darle a los fans exactamente lo que creen que quieren suele ser un camino equivocado. Lo importante era mantener la esencia, no la copia. Esa alineación de criterios fue determinante. Bethesda no cedió el control total, pero tampoco impuso una adaptación rígida. Hubo colaboración real. Todd Howard participó como productor ejecutivo, asegurándose de que la serie respetara la lógica interna del universo. Nolan y su equipo aportaron la estructura narrativa y el lenguaje audiovisual necesarios para convertirlo en televisión. El resultado es una serie que no adapta una historia específica del juego, sino que se sitúa dentro del mismo mundo, con nuevos personajes, con situaciones y consecuencias que encajan dentro del canon principal. Cuando una plataforma adapta una franquicia tan grande como Fallout, lo más fácil habría sido llenar el reparto de nombres gigantes para atraer audiencia desde el primer anuncio. Pero no fue lo que hicieron. El elenco principal no está construido alrededor de una superestrella de Hollywood. Está construido alrededor de actores con experiencia, presencia y carácter. El nombre más sólido del reparto es Walton Goggins, con una carrera fuerte en televisión gracias a series como Justified y The Shield. Goggins es conocido por interpretar personajes moralmente ambiguos, intensos y difíciles de clasificar. Su elección para interpretar al Ghoul no fue casual. Necesitaban a alguien capaz de mezclar cinismo, violencia y carisma en la misma escena. Otro nombre importante es Kyle MacLachlan, un actor con trayectoria que viene desde Twin Peaks y que ha construido una carrera marcada por personajes complejos y a veces inquietantes. Su presencia aporta experiencia y credibilidad,
al mundo de los refugios y a la parte más institucional de la historia. En el caso de Ella Purnell, su perfil es distinto. Ya tenía reconocimiento por trabajos como Yellow Jackets y por su participación en Arcane, pero no era una figura dominante de taquilla. Eso juega a favor de la serie. Su personaje puede crecer dentro del mundo sin que el espectador vea primero a la actriz y después al rol. Aaron Moten, por su parte, era menos conocido para el público general. Su inclusión refuerza esa idea de que la serie no depende de celebridades, sino de construcción narrativa. Esta combinación tiene sentido si recordamos algo clave. En Fallout, el protagonista real es el mundo. Si el reparto estuviera dominado por estrellas muy conocidas, la atención se desviaría. Aquí la intención es que los personajes se integren al universo, no que lo opaquen. Es una decisión coherente con todo lo que hemos visto hasta ahora. La serie no intenta impresionar con nombres ruidosos, intenta sostener una identidad. Y cuando una adaptación confía más en su mundo que en la fama de su elenco, normalmente es porque creen que el material es suficientemente fuerte por sí mismo. Mi relación con Fallout ha sido algo intermitente. Algunos juegos los dejé a medias, otros los terminé tomando decisiones que parecían moralmente correctas, o al menos justificables. Porque si algo tiene esta saga, incluso cuando la jugabilidad envejece y uno pierde el ritmo, es que el universo siempre logra quedarse rondando en tu cabeza. Pero si alguien pregunta, ¿de qué trata realmente Fallout? La respuesta no es tan simple como decir un mundo posapocalíptico. Sí, todo comienza con la gran guerra del año 2077, una guerra nuclear que apenas dura 2 horas y convierte al planeta en un cementerio radiactivo. Pero lo importante no es la explosión, lo importante es lo que viene después. Antes del desastre, una empresa llamada Vault-Tec construyó refugios subterráneos para proteger a la población. En teoría eran salvación. En la práctica, muchos eran experimentos sociales disfrazados de esperanza. Algunos Vaults probaban el aislamiento, otros la manipulación, otros la resistencia humana bajo condiciones extremas. La supervivencia no era el único objetivo. El comportamiento humano también estaba en estudio. Cuando los supervivientes emergen a la superficie, el mundo no es simplemente ruinas, es un laboratorio moral. Aparecen facciones que intentan apropiarse del futuro. El enclave, descendientes del antiguo gobierno estadounidense, convencidos de que son la única versión pura de la humanidad. La Hermandad del Acero, obsesionada con recolectar tecnología porque creen que el conocimiento mal usado fue lo que destruyó el mundo. La República de Nueva California, intentando reconstruir algo parecido a una democracia funcional, aunque con las inevitables grietas del poder. Y en medio de todo esto está la ciencia que nunca debió salir del laboratorio, el virus de evolución forzada, un intento por crear humanos superiores que terminó dando origen a los supermutantes, más fuertes, más resistentes, pero también prueba viviente de que jugar a ser Dios suele tener consecuencias impredecibles. Están también los necrófagos, humanos que sobreviven a la radiación, pero pagando un precio físico extremo. Algunos conservan su conciencia intacta, otros se convierten en criaturas salvajes. Son quizá el recordatorio más incómodo de Fallout. La línea entre humano y monstruo no siempre es clara. Y luego está el poder corporativo, representado por figuras como Robert House, fundador de Robco, un empresario que anticipó el fin del mundo y decidió prepararse mejor que nadie. En Fallout, las corporaciones no son un detalle de fondo, son parte central del ADN del colapso. Lo fascinante es que este universo no trata solo de sobrevivir en el desierto, trata de decidir qué modelo de sociedad merece reconstruirse. Cada facción tiene una visión distinta del orden, del progreso y de la pureza, y el jugador siempre queda atrapado entre opciones que rara vez son completamente buenas. Es por eso que Fallout funciona. No es únicamente radiación, armadura y música de los años 50 sonando en un radio oxidado. Es un debate constante sobre poder, control, tecnología y humanidad. En otras palabras, no es una historia sobre el fin del mundo, es una historia sobre lo difícil que es empezar de nuevo, cuando el pasado aún está enterrado bajo cenizas nucleares. La primera temporada de Fallout fue, desde el inicio, un éxito rotundo para Amazon Prime Video. No solo rompió expectativas para una serie basada en un videojuego, sino que se colocó entre los títulos más vistos de la plataforma en muy poco tiempo.
Según Amazon, en los primeros 16 días disponible, la serie fue vista por más de 65 millones de personas, convirtiéndose en una de las producciones más seguidas de la historia del servicio, solo por detrás del Señor de los Anillos y Los Anillos del Poder. Además, esa cifra superó los 100 millones de espectadores con el paso de semanas. La recepción no solo fue cuantitativa, también fue crítica. La primera temporada recibió una aprobación muy alta del público general y la prensa especializada, lo que la consolidó como una de las mejores adaptaciones a videojuegos a la fecha. Ese éxito temprano llevó rápidamente a la confirmación de una segunda temporada y luego a la tercera, incluso antes de que la segunda terminara de transmitirse. La segunda temporada debutó en diciembre de 2025 y, aunque es un poco temprano para tener cifras completas, ya se ha informado que se ubica entre las temporadas más vistas de Prime Video, siendo la sexta más popular en la historia de la plataforma hasta ahora y una de las más fuertes en cuanto a audiencia de regreso de una serie. Algunos comentaristas señalaron que la segunda temporada se siente más amplia en su alcance y más ambiciosa en la construcción del mundo, aunque también advirtieron que su ritmo y estructura pueden resultar más fragmentadas que en la primera temporada. En general, Fallout ha sido vista como una adaptación de videojuegos que no solamente supera las expectativas comerciales, sino que también mantiene la fidelidad tonal y estética del material original, algo que grupos de fans han declarado como uno de los factores clave de su éxito, sin sacrificar su propia identidad narrativa. En resumen, fue una de las series más vistas en Prime Video desde su estreno, con cifras de audiencia extremadamente altas. Recibió críticas positivas tanto la primera como la segunda temporada. La marca ha sido suficiente para asegurar nuevas temporadas y extender la historia dentro del universo. Así, la serie no solo demostró que Fallout podía funcionar fuera de los videojuegos, sino que también abrió una puerta para más narraciones dentro del mismo mundo, ampliando lo que la franquicia puede ser para audiencias globales, no solo gamers.